Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Aquí estamos de vuelta con una nueva serie. Vamos a estar estudiando en estos días el libro de Hebreos. Pero no lo vamos a estudiar así versículo por versículo linealmente. Lo que vamos a estar haciendo, y más o menos vamos a introducir y estudiar la primera lección hoy, vamos hasta tener siete lecciones a través de las próximas 7 semanas, si Dios quiere, donde vamos a estar viendo uno de los temas principales de esta carta. Hay una palabra griega, y no pretendo ser experto en griego y tampoco voy a enseñarles griego porque yo no lo sé, pero hay una palabra griega que se traduce mejor, la palabra mejor en castellano. Y esa palabra aparece 19 veces en el Nuevo Testamento, pero 13 de esas 19 veces aparece en Hebreos. Y esa es una palabra que se utiliza naturalmente para hacer comparaciones. ¿Ah? Algo es mejor que algo más. Y en Hebreos, la forma que Hebreos presenta la teología y las ideas y los conceptos que el autor quiere presentarnos o que el Espíritu Santo quiere presentarnos a través del autor es comparando Jesús a todas estas otras cosas. Y entonces vamos a estar viendo a través de la carta, viendo cómo es que esta palabra comparativa de mejor se utiliza y qué podemos aprender de, obviamente de quién es Jesús, pero de qué tanto mejor estamos uh, con Él que sin Él, con Él que con cualquier otra cosa, cualquier otra forma, cualquier otra vía, cualquier otro camino. Él es superior a todo eso. Um, Y como les dije, van a ser 7 lecciones, vamos a estar hablando, y les voy a dar una introducción ahorita, vamos a estar hablando de Jesús siendo mejor que los ángeles, vamos a estar hablando de un mejor sacerdocio, una mejor esperanza, vamos a estar hablando de mejores promesas, vamos a estar hablando de mejor ministerio y sacrificio, o sea, el trabajo del sacerdocio. Vamos a estar hablando de mejor patria, de mejor posesión, uh, y vamos a estar hablando de mejor palabra y mejor sangre. Eso es hasta el final casi del libro. Pero además de estos conceptos que vamos a estar hablando, también la palabra aparece en otras ocasiones. Hay referencia a mejor pacto, hay referencia a mejor provisión, hay referencia hasta a mejor resurrección. Vamos a hablar de eso también. Hay tantas cosas que aparecen con esa palabra específica. Um, y quisiera empezar, vamos a leer casi todo el capítulo 1 y 2 hoy, y quisiera un voluntario para ayudarme con la lectura inicial. Vamos a empezar leyendo solamente los primeros 4 versículos de Hebreos 1. Hebreos 1 del 1 al 4 para comenzar. Quien quiera abrir su micrófono y leer, adelante, por favor. Leo, hermano. Efraín, adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, había efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, el versículo 4 va a ser el enfoque de nuestro primer estudio. Y ahí dice, en la Reina Valera dice, hecho tanto superior. En la Biblia de las Américas dice, siendo mucho mejor. La palabra es mejor y tiene esa palabra antes que lo hace mucho mejor que los ángeles. Um, pero después hay otra cosa que dice en el mismo versículo 4,
que además de la palabra mejor, dice cuanto heredó más excelente nombre. Tiene, no solamente es mejor que los ángeles, pero es mejor que los ángeles y tiene un nombre, y la palabra no es mejor, sino la palabra es más excelente. Esa palabra también aparece en el capítulo 8, versículo 6, cuando habla de más excelentes promesas. Pero es interesante cuando empezamos a pensar en qué sentido Jesús es mejor que los ángeles, porque no hablamos mucho de ángeles. De hecho, uh, la Biblia no habla mucho de ángeles. De hecho, habla más de ángeles este capítulo que cualquier otro capítulo en la Biblia. Uh, algunos ángeles se mencionan, pero no se describen mucho, no sabemos mucho de ellos. Um, y, pero lo que sabemos es que la palabra ángel, ángeles, significa mensajero, mensajero. Entonces, de la forma que comienza el texto, en el versículo 1, nos empezamos a dar cuenta que cuando empieza a describir a Jesús, lo está describiendo como un mensajero. Dice Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, por los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, porque también Dios se ha comunicado a través de ángeles, porque eso es lo que un ángel es un mensajero, alguien que traía un mensaje de Dios. Entonces, mejor que los profetas, mejor que los padres, y de hecho, mejor que estos mensajeros divinos, estos ángeles. Dice, ahora Dios se ha comunicado a través de él está hablando a través del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjense ahí, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los mensajeros. ¿Okay? O sea, es el mejor mensajero que Dios ha tenido en, en la historia. Y después nos dice la, la primera evidencia de su superioridad, y eso es que heredó más excelente nombre que ellos. Y quiero que tomemos un poquito de tiempo pensando en, a qué se refiere cuando dice que Jesús tiene un mejor nombre o un más excelente nombre que los ángeles, porque la mayoría de los ángeles de los cuales hablamos en la Biblia no son nombrados. Habla de un ángel, o en el Antiguo Testamento habla del ángel del Señor, pero un ángel nombrado, tenemos pocos. Tenemos uno llamado Gabriel, ¿verdad? Y uno llamado Miguel, ¿ok? Y esos nombres son interesantes porque también esos nombres tienen un significado, ¿verdad? Si vamos a Daniel un momentito, Daniel 8:16 es uno de los lugares donde nombra este ángel Gabriel, ¿verdad? Que trae una visión. Se repite su nombre en Daniel 9:21, y según estaba hablando en la oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio en la tarde, ¿verdad? En el Nuevo Testamento aparece otra vez este mismo Gabriel. En Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y en el versículo 26 del mismo Lucas 1, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, todo hablando del anunciar el advenimiento de Jesús, ¿verdad? Gabriel, el nombre significa hombre de Dios, hombre de Dios, ¿verdad? Otro, y no vamos a pasar mucho tiempo hablando de estos ángeles, porque el punto es que Jesús es mejor que ellos, ¿no? Y tiene un mejor nombre. El otro ángel nombrado es Miguel. Otra vez en Daniel lo nombra, en Daniel capítulo 10, versículo 3, dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los
principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Dios envió a este ángel Miguel para ayudar a Daniel a convencer al rey de Persia. Y en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en la parte de los hijos de Dios de tu pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Miguel se nombra en Judas 9, donde le nombra un arcángel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. ¿Ok? Y después en Apocalipsis, capítulo 12, dice, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un Gabriel y un Miguel. Ahora, Miguel, curiosamente, significa el que es como Dios, ¿verdad? Pero si regresamos al texto en Hebreos, lo que dice específicamente el texto acerca de Jesús es que él heredó un más excelente nombre que los ángeles. Y los ángeles cuyos nombres conocemos tienen nombres bien padres, bien interesantes. ¿Verdad? Uno se llama hombre de Dios y el otro se llama alguien quien es como Dios. Pero si empezamos a comparar el nombre que Jesús tiene, ya nos damos cuenta que es otro nivel y es un nombre más excelente en todo sentido. Si no vamos a ni analizar todos los nombres de Jesús, pero los que conocemos así uh, de entrada son pasajes como que, si vamos a Mateo capítulo 1, ¿verdad? Cuando primero se le dice a María que va a tener un hijo, le dice, y le llamarás Jesús, y Jesús significa Salvador, ¿verdad? Y dices, le pondrás nombre Jesús porque él salvará a sus pueblos de su pecado. Eso es Mateo 1:21. Y dos versículos abajo, en Mateo 1:23, dice, aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, ya no es alguien que es hombre de Dios, ya no es alguien que es como Dios. Estamos hablando del Salvador y el que es Dios mismo con nosotros. Es un más excelente nombre. Es un más excelente nombre. También lo conocemos como el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Uh, Vienen a la mente pasajes como Hechos 2:36, sierva pues ciertísimamente a toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo significa ungido, significa rey, ¿verdad? Y sumo sacerdote en todos esos sentidos de ser escogido y elegido y ungido por Dios mismo. Y no solo eso, ¿verdad? Juan 1:18, Juan 1:1 le llama el verbo o la palabra, y después nos dice Juan 1:14 que el verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, y Juan 1:18 nos recuerda que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Que Él ha dado a conocer a su Padre. ¿Y cuántas veces se refiere a Jesús mismo como Hijo de Dios? Hablando de Dios como su Padre. Um, entonces tenemos Jesús que es Salvador, Emmanuel que es Dios con nosotros, tenemos Cristo que es ungido, tenemos Hijo de Dios, unigénito de Dios, tenemos también Hijo de Hombre, ¿verdad? En Juan capítulo 5 le llama el Hijo del Hombre. Juan 5, 20, bueno, el 25 dice, oirán la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Y después en el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre también es un título y un nombre importante para Jesús, porque como nos dice en el mismo Hebreos, un poco más adelante, el hecho de que Él es hombre, eso significa que él entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones y todo lo que somos nosotros. En Hebreos capítulo 2, versículo 6 dice, pero hay alguien
testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y en el versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del hombre, Jesús es Salvador, Jesús es Mesías, Jesús es Apocalipsis 9, él es verdadero, Él es Verbo de Dios, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Estoy en Apocalipsis 19. eh, Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro al piso, y y él pisa el lagar del vino, del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, fíjate, Él ha heredado más excelente nombre, y no es un solo nombre, es un más excelente nombre porque su nombre son todas esas cosas. Y Gabriel y Miguel, en toda su majestad y grandeza, eh, son excelentes nombres. Es hombre de Dios y hombre que es como Dios, pero eso no compara con Jesús, el Salvador, con Emmanuel, que es Dios con nosotros, con el ungido por Dios, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el verdadero, el fiel, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por eso es que en Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿se acuerdan lo que dice? Dice, no hay salvación bajo cualquier otro nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Por qué es importante el nombre que él ha heredado? Porque es importante que es más excelente que el nombre de cualquier ángel. Porque solo en el nombre de él encontramos la salvación. Y así es como Hebreos introduce a Jesús. O sea, los seres celestiales más impresionantes que nos podemos imaginar son excelentes y tienen excelente nombre, pero Jesús es mejor. Y Jesús tiene un nombre aún más excelente, que su nombre es todas esas cosas. Pero ahí no termina Hebreos 1. Vamos a regresar al texto y vamos a leer el resto del capítulo. Vamos a leer, si alguien me ayuda, Hebreos 1 del 5 hasta el 14. ¿Me permite? Dale. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. En principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecieron como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados.
pero tú eres el mismo y tus años no acabarán de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y hay tanto ahí de lo que ya comentamos y tanto más que ni alcanzamos ver todavía, ¿verdad? Pero ahí habla de a quién más, a quién de los ángeles Dios le dice, tú eres mi hijo. ¿A quién de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra? Y nos recuerda otra cosa de ángeles. Ángeles, la palabra significa mensajero, pero dice el propósito de eso. Y lo interesante es que Jesús es mejor que los ángeles, punto número uno, versículo 4, porque tiene más excelente nombre. Pero Jesús es mejor que los ángeles porque su función, su funcionamiento es mejor, ¿verdad? Porque los ángeles son ministros encargados de servir, ¿verdad? En el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Los ángeles, la función de ellos es servirnos a nosotros, ¿verdad? Pero el funcionamiento de Jesús es aún mejor. Y la primera parte de su funcionamiento, ¿verdad? Del hacer el trabajo ministerial de un ángel es entregar un mensaje. Y recuerda cómo empieza el capítulo, ¿verdad? Dios antes hablaba de cierta forma, pero ahora habla a través de su Hijo. Y mira lo que dice el capítulo 2. Ahora sí vamos a ir al capítulo 2. Y mira cómo comienza. 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y de quién las hemos oído? Porque Dios ahora, ¿a través de quién habla? A través de su Hijo. No sea que nos deslicemos, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Ok? Entonces, si hay que hacerle caso al mensaje de un ángel, cuanto más le tenemos que hacer caso al mensaje entregado, como dice aquí, primeramente por el Señor. ¿Ok? Porque es mejor mensajero, entrega un mejor mensaje y lo entrega mejor por las cosas que ya hemos observado, por el puro hecho de que Él es la misma imagen de Dios, el puro hecho que Él es la palabra de Dios, el verbo. Y el verbo es Dios, el verbo era con Dios, el verbo es Dios, el verbo fue hecho carne. O sea, por todas esas razones, no solamente tiene mejor nombre, pero tiene mejor funcionamiento, operacional. O sea, hace mejor el trabajo de mensajero que cualquier ángel que te puedas imaginar. Y hay otra cosa que también es interesante. Si bajamos ahí, vamos a leer un poco más del capítulo 2. Yo ya leí del 1 al 4. Vamos a leer el 5 hasta el final. Capítulo 2 ahora de Hebreos, del 5 al final. ¿Quién quiere leer? Amén. Voy a leerlo en Dios habla hoy. Dios nos ha puesto bajo la autoridad de los ángeles, ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la escritura, alguien declara, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo mejor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero vemos a Jesús, a quien por un poco de tiempo
Dios hizo algo mejor que los ángeles. Dios, en su amor, quiso que muriera por todos aquel que ahora, a causa de la muerte que sufrió, está coronado de gloria y honor. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Por todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. Sí. En él pondré mi esperanza y otra vez dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que ser hecho igual en todos a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Ok. Estamos hablando en todo sentido de cómo Jesús es superior a los ángeles. Hablamos ya de un más excelente nombre. Hablamos ya de un mejor trabajo de mensajería. ¿Ya? Es mejor mensajero. Pero la cosa que vemos aquí es bien interesante porque también es mejor en estatus, en clase. Ahora, es interesante porque dos veces en este texto nos dice que fue hecho menor que los ángeles. ¿Verdad? El punto de los dos capítulos 1 y 2 de Hebreos es que Jesús es mejor que los ángeles, pero el texto nos dice dos veces que fue hecho menor que los ángeles. Tenemos que pensar un poco en qué sentido, ¿verdad? Y qué significa eso. Y recuérdense cómo termina el capítulo 1. El ángel tiene el trabajo de servir al ser humano, el servir a los hijos de Dios. Y entonces a veces yo creo que a veces nos confundimos nosotros con la hierarquía de quién es quién en nivel de estatus en los ojos de Dios, ¿verdad? Si nosotros hemos sido creados y Dios tiene ángeles cuyo propósito es servirnos a nosotros, este texto no solamente nos habla de nuestra posición, de la posición de Jesús en comparación a los ángeles, pero también de la nuestra. ¿No? Porque si los ángeles existen para servirnos a nosotros, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Y si dice que Jesús se hizo menor que los ángeles, es porque envió a Jesús a servirnos. Y Él es más servicial que los ángeles. Él se puso más abajo que los ángeles. ¿Verdad? Si leemos pasajes como Filipenses 2, ¿verdad? Que hablan de cómo Él tenía la igualdad de Dios y la soltó para servirnos a nosotros, nos damos cuenta que Él se humilló, se hizo más bajo que nosotros para servirnos. Y los ángeles están allá abajo. Con el propósito de Dios es servirnos. Y Dios quiere que nos demos cuenta que Dios no hizo todo esto para beneficiar a los ángeles. Él lo dice ahí en el versículo, vamos a regresar ahí al versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿verdad? Y a los ángeles, él no
hizo todo esto de enviar a Jesús a morir en la cruz para beneficio de los ángeles. Entonces, si estamos pensando, oye, ¿quién desea tener con él Dios? Él me quiere a mí. Él me quiere a mí tanto, Él te quiere a ti tanto, que tiene a sus ángeles trabajando para ayudarte a ti a servirle. Y como se dio cuenta que sus ángeles no pueden hacer el trabajo tan bien como Él mismo, Él se hizo carne y envió a su Hijo para hacer el trabajo, ¿verdad? Y en eso, lo que está haciendo aquí, versículo 9, por ejemplo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Okay? ¿A quién está llevando a gloria? A muchos hijos que participan de su misma naturaleza. ¿Verdad? Por eso dice, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Los ángeles no sabían hacer eso. O sea, Jesús es mejor a los ángeles porque Jesús sirve mejor. Él hace cosas más maravillosas, más increíbles. Él habla mejor, él se comunica mejor, es mejor mensajero, él sirve mejor, él se humilla mejor. Y cuando dice que se hizo menor que los ángeles porque se puso al punto más básico, más abajo, para servirnos a nosotros. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. O sea, Jesús no hizo todo lo que hizo porque Él ama tanto a los ángeles y les quería servir a ellos. No, los ángeles son, versículo 14 del 1, espíritus ministradores. Ellos tienen la función de servir. ¿Servir a quién? A los que serán herederos de la salvación. Todo esto Dios lo ha diseñado para bendecirnos a nosotros. Los que son herederos de la salvación somos nosotros. Y está bien que nos sirvan los ángeles. Y podemos hablar de ángeles que nos ayudan y quién sabe qué, todo lo que tú quieras. Pero Jesús es mejor. Jesús es todo lo que necesitamos. Porque Él habla mejor, Él tiene mejor nombre, Él sirve mejor, Él tiene mejor estatus, mejor puesto en todos los sentidos. Y todo lo que Él ha hecho y toda la forma que Él sirve es con el propósito de elevarnos a ese nivel, para que compartamos el nivel que Él tiene. Acuérdense lo que dice Jesús a los apóstoles, ¿verdad? En Juan 14, yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Él quiere que participemos de eso con Él. Él no sirve a los ángeles. Jesús no sirve a los ángeles. Él nos sirve a nosotros. Y claro, nosotros servimos a Jesús, ¿verdad? Pero el contexto del capítulo 1 y 2 es para que entendamos cómo Él nos ha servido a nosotros y con qué fin nos ha servido a nosotros. Y para que si estamos buscando la ayuda de alguien, vamos a buscar la mejor ayuda posible. O sea, tú no necesitas buscar ayuda de un ángel. Tú busca tu ayuda de la fuente principal, ¿verdad? Busca tu ayuda del que mejor la puede dar. Él es, porque por eso está ahí. De hecho, cuando habla de los ángeles, otro pasaje que habla de los ángeles, nomás para mencionarlo, en primera de Pedro, capítulo 1, habla que las cosas que fueron anunciadas por los profetas son cosas que los ángeles anhelan ver y conocer. O sea, hasta la capacidad de entender el plan de salvación es algo que es entre nosotros y Dios. Hasta los ángeles como que se rascan la cabeza para entender eso, ¿verdad? Porque no es su lugar, no es su propósito. Para eso no existe. Entonces, cuando pensamos otra vez, y en la cultura, no sé, en la cultura
entre comillas, religiosas del mundo, se habla mucho de ángeles y se piensa mucho que tengo un ángel que me cuida y que me está vigilando y quién sabe qué. Y en realidad, la Biblia no habla de eso. Lo que la Biblia menciona es que ángeles existían y existen para servirnos, pero tenemos algo mejor que ellos. Ese es el punto de los primeros dos capítulos. Y ese mismo punto se va a ir repitiendo y aplicando a otras cosas a través de las próximas semanas cuando vemos. Les voy a animar a ponerse a leer Hebreos. O sea, si se lo quieren leer una vez a la semana por las próximas 7 semanas sería excelente, porque vamos a estar brincando a diferentes partes de Hebreos para ir viendo cómo es que Jesús es mejor. Ok, tenemos un poquito de tiempo si alguien quiere preguntar o comentar o aportar algún comentario. Les invito a participar en este momento si alguien quieren decir algo. Hermano Vicente, buenas noches. Hola, hola. Eh, Hay algo que una vez, hace tiempo, hace bastante tiempo, cuando estaba empezando la iglesia en Santa Bárbara de Barinas, aquí en Venezuela, hubo un hermano que él decía que él era erudito y todo lo demás, y, bueno, y él decía que Jesús no podía ser salvador ni ser nada por el estilo porque él se hacía llamar hijo de hombre. Y esa era una frase muy repetida en Zacarías, ¿no? Sin embargo, cuando la Biblia dice que él tiene ese título, hijo de hombre, a mí siempre me lleva esa expresión, hijo de hombre, a una profecía que hay en el libro de Daniel, capítulo 7, cuando dice a partir del verso 13, dice, miraba yo en visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas y le servían. Su dominio era dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y luego dice, en el 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, perdón, y veía yo este cuerno y el anciano en el 22, hasta que vino el anciano de días y le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, cuando Jesucristo se dice es hijo de hombre, está diciendo yo soy ese que es, digo yo, ¿no? Yo soy ese que está cumpliendo esa profecía, yo soy el hijo de hombre que profetizó Daniel, igual como la iglesia profetizada, dice, yo soy ese que profetizó Daniel, yo no soy uno más del montón, como dicen por allí, sino yo soy ese, ¿okay? Yo soy ese que profetizó, yo estoy, y los llevaba quizás a ese pasaje, oye, el Hijo del Hombre, oye, eso fue profetizado, mire, está cumpliéndose. Quizá por eso Hebreos nos introduce diciendo, oye, él heredó, claro, obviamente que Jesucristo heredó por lo que usted dijo de Efesios. Él se humilló a sí mismo, se despojó de ser Dios, obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hace a él tener un nombre que es sobre todo nombre, lo mismo, lo dice Hebreo, lo dice Filipenses, disculpe. Pero con respecto a esa frase, ¿no? Hijo de hombre, siempre me ha llevado a mí a ese pasaje de la Biblia de Daniel, de esa profecía. Entonces, él cumplió, o en Cristo se cumplió la profecía de Daniel 7 respecto a el Hijo del Hombre. Bueno, era el comentario, hermano. Dios te bendiga. Sí, sí, buen punto y importante ver la profecía, pero también importante entender el concepto del más excelente nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es excelente, porque es un nombre, pero tiene muchas partes, ¿verdad? Es un nombre muy largo, ¿verdad? Y parte de ese nombre, que por ejemplo, los ángeles no pueden compartir, es esa parte de hijo de hombre. O sea, Ezequiel se llama hijo de hombre, Zacarías se llama hijo de hombre, tú y yo somos hijos de hombre, ¿verdad? Como dice Hebreos 2:14, participamos de lo mismo,
de la misma carne y sangre, sí somos humanos, pero lo que hace Jesús especial es que al mismo tiempo que es hijo de Dios, también es hijo del hombre. Entonces, su deidad y su humanidad combinada en una persona es lo que lo diferencia a él de cualquier otro ser divino. ¿Eh? No hay otro, no hay otro ser divino que es hijo de Dios y hijo del hombre. ¿Eh? Cuando hablamos de Miguel, por ejemplo, otra cosa, en Miguel, en Daniel lo describe como un príncipe, pero a Jesús en Apocalipsis, él no es ningún príncipe, él es rey de reyes. ¿Verdad? Entonces, todo eso es parte de un entendimiento de su persona completa. ¿Verdad? Y si Jesús no fuese humano, pues la muerte en la cruz, pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? La sangre, la resurrección, o sea, si no fue una persona humana, eso no tiene impacto, ¿verdad? Entonces, es importante que Jesús fue humano. Eso es importante. Y por eso la profecía de Daniel, porque el que nos puede salvar, el que puede comunicar el plan de Dios, el que es mejor que cualquier ángel, cualquier otro mensajero, es este, que es divino y humano, es Dios con nosotros, es Salvador, es el ungido, es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, es verdadero, es fiel, es el Verbo, la palabra, es Rey de reyes y Señor de señores. De Él estamos hablando. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Hermanita Eugenia, adelante. Sí, buenas noches. A mí la parte que más me encantó fue donde dijo usted, hermano, que Dios había ideado todo esto como para ayudarnos, para, para servirnos, para eh, aliviarnos la vida, en el fondo. Y eso dentro de todas mis tribulaciones, me da tranquilidad. Yo muchas veces oro por mi papá, porque mi papá, no sé, algunos saben que tiene Alzheimer, demencia. Entonces cuando le oro a Dios, le digo: Dios, por favor, manda ángeles, custodios, para que mi papá esté tranquilo, porque él transmite mucho. Entonces, yo no sé si está bien la oración o no está bien la oración, pero yo siempre le digo: Dios, por favor, manda ángeles custodios a esta casa para que él esté tranquilo. Y entonces, esa es como una pregunta que yo le estoy haciendo, porque en verdad que yo lo hago dentro de mi angustia y desesperación. Pero me encantó la parte donde usted me dijo que Dios había ideado todo esto con una ayuda para nosotros. Y yo dije: ay, qué bueno, muchas gracias, Señor, por eso. Dios es tan bueno, tan lindo, maravilloso. Entonces, eh, yo esa parte la ignoraba, como muchas cosas. Entonces, eso se lo agradezco por haberme contado esa parte. Amén, amén. Sí, no, o sea, usted ore, usted pídale a Dios, Él va a ayudar. Y el punto de eso es, Él tiene herramientas mejores, Él tiene siervos mejores que hasta los ángeles. Y si quiere enviar su Espíritu Santo, si quiere ver a Jesús, o sea, él lo puede hacer y Él lo ha hecho, ¿verdad? Y otra vez, lo hace porque a nosotros nos ama. Búscame el pasaje donde dice: de tal manera amó Dios a los ángeles. No lo dice. Él no somos nosotros. Él nos sirve a nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él. Y el propósito de los ángeles que vemos en la Biblia, como dice el 1:14, son espíritus ministradores, enviados para servicio. ¿Verdad? Pero ¿quién más ha sido enviado para servirnos? El mismo Hijo. Y el mismo Hijo, en Juan 14, dice: cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu, el otro Consolador, que también les va a servir.
Entonces Dios tiene muchos siervos a su disposición para ayudarnos, porque nos ama tanto. Hermanita Ana María, adelante. Buenas noches, hermanito. Muchas gracias por la enseñanza. Y me gustaría que nos compartiera la grabación, hermano, para enviársela a otras personas que no estuvieron en el estudio. Muy bien, mi papá está grabando y esto lo vamos a subir al YouTube y después le decimos cómo bajarlos, porque yo no sé cómo hacerlo, pero sí sé que están grabándose las clases. ¿Ok? Gracias, hermanito. Hermanito Robertito, ahí me lo hace llegar entonces a mi chat, porque él tiene mi número, Perfecto, hermano. ahí él se Gracias. encarga. Gracias a usted. Gracias, hermanito, por la linda enseñanza. Que Dios me lo Yo bendiga. se lo voy a llegar, no se preocupe. Amén, amén. Gracias, hermanito. Muchas gracias, hermanito Vicente. Le agradecemos mucho. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Hermano Samuel Díaz, ¿nos haces el favor de orar, por favor? Amén, hermanito. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Padre Celestial. Amadísimo Dios, gracias, Padre amado, te damos una vez más por enseñarnos tu palabra, amado Padre, porque la noche de hoy, amado Padre, hemos aprendido a conocerte más, amado Señor. Te damos las gracias por tantas cosas que tú nos has dado, amado Señor. Y queremos poner en tus santas y preciosas manos la salud de diferentes familiares, de diferentes hermanos. En especial, amado Padre, colocamos en tus santas y preciosas manos la salud de nuestra hermanita Lucía, allá en Tallahassee, hija de nuestra hermana Nancy. Bendícela, Padre amado, dale las fuerzas a su madre y pon tú la mano sanadora, Padre amado, tu mano sanadora sobre ella. Bendícelos, amado Señor. Te damos las gracias una vez más por el estudio de tu palabra, por los hermanos que estamos aquí reunidos, por la edificación que nos diste la noche de hoy, amado Padre. Seas tú, amado Padre, llevándonos a nuestro sitio de descanso, Padre amado, para el día de mañana seguir honrando y venerando tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén y amén.